Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un cambio jurídico que, la verdad, ha movido los cimientos de cómo el Estado colombiano se relaciona con el campo. Tenemos aquí unos documentos que giran en torno a una idea que, a primera vista, parece sencilla: reconocer a los campesinos como sujetos de derechos. Pero esto no es solo un gesto simbólico en la Constitución. Para nada. Estamos hablando del Acto Legislativo 01 de 2023, una reforma que reescribe las reglas del juego. Y nuestra misión hoy es, pues, ir más allá del titular y desglosar la pregunta del millón. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué cambia de verdad para una familia en una vereda de Nariño o en los Montes de María? Es que esa es la pregunta clave. Totalmente. Porque este cambio, mira, es la diferencia entre ver al campesino como una simple pieza en el motor económico del país. Alguien cuya única función es producir comida. Y por otro lado, reconocerlo como un colectivo, con una cultura, una historia, un proyecto de vida propio que merece ser protegido. Lo que vamos a analizar es justo eso: cómo esta nueva, digamos, etiqueta legal se traduce en herramientas concretas. Y no hablamos de promesas, ¿eh? Hablamos de nuevos poderes, de nuevas obligaciones del Estado que se pueden medir, exigir y, si toca, pelear en los tribunales. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por ahí, por ese cambio de identidad que mencionas. Antes de esta reforma, la ley veía al campesino casi como una profesión, no como una identidad. Su valor estaba en su función económica, ¿no? Mano de obra rural, productor de alimentos. Una visión muy funcional, diría yo, muy del siglo XX. Completamente. Era una visión que los despojaba de todo lo que no fuera su capacidad de trabajo. El cambio fundamental es que ahora la Constitución dice: un momento, el campesinado tiene una cultura, tiene unas tradiciones, tiene una forma particular de relacionarse con la tierra que es única, y es valiosa en sí misma. Ya no es solo un trabajo, es una forma de ser y de vivir. Pero, a ver, seamos un poco cínicas. ¿Qué diferencia real hace que la ley te llame sujeto cultural en vez de trabajador agrario? No es solo un cambio de palabras. Es una pregunta muy válida, y la respuesta es un no rotundo. No es solo semántica, es un blindaje. Al darles un estatus de protección constitucional, digamos, similar al que ya tenían las comunidades indígenas o afrodescendientes, se está protegiendo la identidad colectiva. ¿Y esto qué significa? Que sus saberes, sus conocimientos, cómo cultivan, cómo gestionan el agua, cómo conservan sus semillas, ahora son un patrimonio cultural protegido por la ley. Antes, si una ley comercial chocaba con una práctica ancestral campesina, la ley comercial solía ganar. Ahora, la balanza se inclina. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque me estás diciendo que esto eleva sus derechos a otra categoría. Ya no son una concesión que depende del plan de desarrollo del gobierno de turno, que puede cambiar cada 4 años. Has dado en el clavo. Dejan de ser beneficiarios de políticas para convertirse en titulares de derechos. Y un derecho fundamental tiene una característica que lo cambia todo. Es exigible. Se puede ir ante un juez y demandar su cumplimiento. Pensemos en la acción de tutela. Una herramienta potentísima en Colombia. Exacto. Es como un botón de emergencia constitucional. Antes, un campesino no tenía tan claro si podía pulsar ese botón para defender, por ejemplo, su forma de vida. Ahora sí. La ley acaba de poner ese botón de emergencia al alcance de su mano. O sea, el derecho pasa de ser una promesa en un papel a ser, potencialmente, un arma en sus manos. Exacto. Y esa arma es crucial cuando hablamos del siguiente gran campo de batalla, que es, literalmente, el campo, la tierra. ¿Entendido? Porque tener una identidad reconocida es una cosa, pero ¿de qué sirve si no tienes el lugar físico para ejercerla? Los documentos insisten mucho en la diferencia entre el derecho a una parcela de tierra y el derecho al territorio. A primera vista suenan parecido, pero la implicación es enorme. La diferencia es abismal. Una parcela es en esencia un activo económico. Es propiedad privada, un lote con linderos que puedes comprar o vender. El territorio, en cambio, es un concepto vivo. Es el espacio físico, sí, pero también es el espacio social y cultural donde una comunidad construye su vida. Incluye el monte donde recogen leña, el río del que beben, el camino que usan para ir al pueblo, la escuela veredal. No es solo donde trabajan, es donde son.
O sea, el territorio es la parcela más todo el ecosistema social y natural que la rodea y le da sentido. Exactamente. Y reconocer la territorialidad campesina es lo que blinda jurídicamente figuras como las zonas de reserva campesina. Estas zonas no son solo para producir más papa o más maíz. Su objetivo es proteger un modelo de vida comunitario, una forma de organizar la producción y la vida social que es distinta a la del agronegocio a gran escala. Es darle estatus legal a la forma en que los campesinos han vivido por generaciones. Y dentro de ese territorio, los documentos señalan un elemento que parece pequeño, pero que es el corazón de su autonomía: las semillas. Se habla explícitamente de proteger las semillas criollas nativas. Para quienes no están en ese mundo, puede sonar a algo menor, pero la práctica de guardar semillas de una cosecha para la siguiente, de intercambiarlas, es la base de todo. Es la base de la soberanía alimentaria. Es el derecho de una comunidad a decidir qué come y cómo lo produce, sin depender de una corporación que le venda las semillas cada 6 meses. Y aquí es donde el reconocimiento como sujeto de derechos actúa como un escudo legal potentísimo. ¿Un escudo contra qué, exactamente? Pues contra una presión comercial y legal enorme que ha crecido en las últimas décadas. Hay leyes de propiedad intelectual, tratados de libre comercio, que buscan estandarizar las semillas y que, en la práctica, pueden llegar a criminalizar lo que los campesinos han hecho por siglos: ¿Cómo así? guardar, seleccionar e intercambiar sus propias semillas. Hay casos donde un agricultor puede ser multado por no usar la semilla certificada o patentada. Un momento. ¿Me estás diciendo que un campesino podría ser demandado por usar las semillas que su familia ha cultivado por generaciones? En ciertos contextos y bajo ciertas leyes, el riesgo existe, sí. Lo que es esta nueva protección constitucional es trazar una línea roja. Dice en esencia que el derecho cultural y a la supervivencia del campesinado está por encima de una lógica puramente comercial, una lógica que amenaza con quitarle su autonomía. Es un blindaje directo contra la privatización de la base de su alimentación y de su cultura. Entendido. Entonces tenemos un cambio de identidad, que les da un nuevo estatus legal, y una nueva concepción del territorio, que protege su espacio vital y sus semillas. Pero hay otra frase en los documentos que me llamó mucho la atención. Dice que los campesinos están ahora en el primer lugar de la fila para recibir atención del Estado. Suena bien, pero ¿qué significa en la práctica esta especial protección constitucional? Esa frase es una forma muy gráfica de explicar un principio jurídico clave: la igualdad material. La ley no puede simplemente decir todos son iguales y ya, sobre todo cuando algunos grupos empiezan la carrera 100 metros detrás de la línea de salida. La igualdad material significa que el Estado tiene la obligación activa de ayudar a esos grupos a emparejar la cancha. O sea, ¿es el Estado reconociendo que tiene una deuda histórica con el campo? Precisamente. Es admitir que el campesinado ha sufrido de manera desproporcionada el abandono estatal, la violencia, la pobreza. Y esta protección especial no es una declaración de buenas intenciones, ¿eh? Es un mandato. Obliga al Estado a crear políticas públicas reforzadas para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Y los documentos son claros en qué áreas: salud, educación de calidad, vías terciarias, acceso a crédito o a tecnología, e incluso un sistema de pensiones adaptado a la realidad del trabajo rural, algo de lo que casi nunca se habla. Suena increíble en teoría, pero seamos escépticas por un momento. Hemos escuchado promesas de invertir en el campo durante décadas. ¿Qué impide que esto se quede, una vez más, en el papel? ¿Qué lo hace diferente esta vez? La diferencia está en una herramienta muy concreta, casi de contabilidad te diría, y es quizá una de las más revolucionarias de la reforma: el trazador presupuestal. Suena muy técnico, pero expliquémoslo de forma sencilla. ¿Qué es y por qué importa tanto? Imagina que el presupuesto de la nación es un tanque de agua gigante, y siempre se ha dicho que una parte de esa agua es para el sector rural. Pero esa agua se iba por tuberías muy anchas y se perdía en 1000 cosas. El trazador presupuestal es como ponerle un chip GPS a cada peso destinado al campo. Por ley, el gobierno ahora está obligado a marcar, a identificar y a seguir cada peso que se invierte específicamente en programas para la población campesina. O sea, se acaba la excusa de estamos invirtiendo en el desarrollo rural de forma genérica. Ahora se tiene que poder demostrar con cifras cuánto dinero llega directamente a este grupo,
¿Una organización campesina podría pedir esas cuentas? Exacto. Es el paso de la invisibilidad a la rendición de cuentas. Un líder comunitario, una organización o cualquier ciudadano podrá entrar a una plataforma y verificar si la plata que se prometió para la carretera de su vereda realmente se asignó y se ejecutó. Transforma una promesa política en una obligación medible y verificable. Acaba con la excusa más vieja del libro. Ya no se puede esconder el dinero. Ahora hay que mostrar los recibos. Es un cambio de poder brutal, porque la información es poder. Le da a las comunidades una herramienta para fiscalizar. Les da una herramienta para exigir. Y eso nos lleva al resumen de todo esto. Si ponemos en una balanza el antes y el después, el cambio es radical. Hagámoslo. Antes de 2023, la ley veía al campesino como mano de obra rural, una pieza económica. Ahora lo reconoce como un grupo social y cultural, con una identidad propia y protegida. Voluntad política de los programas del gobierno de turno. Ahora tienen derechos fundamentales Permanentes. y que pueden exigir directamente ante un juez usando, por ejemplo, la tutela. Pasa de ser un favor a ser una obligación. Antes, las decisiones sobre el campo se tomaban en escritorios en Bogotá, sin contar con ellos. Ahora, la ley consagra su derecho a participar en la formulación de las políticas públicas que los afectan directamente. Su voz, legalmente, tiene que ser escuchada. Y finalmente, como acabamos de ver, antes sus necesidades estaban diluidas, invisibles en el presupuesto nacional. Ahora existe una obligación legal de rastrear cada peso de la inversión que se dirige a ellos, permitiendo una fiscalización ciudadana sin precedentes. Es que no es una reforma, es una refundación de la relación del Estado con el campo. Totalmente. Y si me preguntas cuál es el cambio más transformador en el día a día, yo diría que es la suma de todas estas herramientas. Hagamos un ejercicio. Pensemos en una comunidad en Boyacá que lleva años luchando para que no pongan una explotación minera que amenaza su acueducto veredal y sus cultivos. Claro, antes de 2023 iban a la alcaldía, protestaban, mandaban cartas y con suerte les prometían algo. Exacto. Su lucha era principalmente política o social. Hoy, esa misma comunidad puede llegar a un juzgado con la Constitución en la mano y presentar una tutela argumentando que ese proyecto minero viola su derecho fundamental al territorio, a la soberanía alimentaria y a su identidad cultural campesina. La conversación cambia por completo. Ya no están pidiendo un favor, están exigiendo el cumplimiento de la ley fundamental del país. Les da un poder de negociación y de defensa que nunca antes habían tenido. Queda clarísimo. El reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos no es un titular de prensa. Es una caja de herramientas jurídicas, presupuestarias y políticas que, si las comunidades se apropian de ellas, pueden reequilibrar una balanza que ha estado inclinada en su contra por siglos. Así es. Es el inicio de un camino, no el final. La ley ya está. Ahora viene la tarea de usarla. Y esto nos deja con una reflexión final. Este nuevo marco legal les da poder para defender su territorio y sus semillas a través de acciones judiciales. Esto plantea una pregunta importante de cara al futuro. Si una comunidad campesina usa estas herramientas para oponerse, por ejemplo, a un gran proyecto agroindustrial que busca monocultivos y amenaza su forma de vida, ¿qué pasará cuando el derecho fundamental de esta comunidad a su territorio choque con los intereses económicos de un proyecto considerado de interés nacional? ¿Qué pesará más en la balanza de un juez? Esa es la gran prueba de fuego para esta reforma y, pues, la lucha que definirá la próxima década en el campo colombiano.